A veces te llegan a cotorrear algún hermano, algún pariente sobre que si eres santo, ¿dónde está tu aureola, no? Y buscan ver si tienes alguna falla, buscan ver si lo que dices sobre Dios es verdad en tu vida. La gente no cree que haya santos más que los de piedra y varilla, no sé, de agua. Pero la palabra de Dios dice que todos los que creen en Él son santos. Y nos llama sus santos. Amén. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Porque Él es un Dios ¿qué? Santo. ¿Y nosotros cómo tenemos que ser? Santos. Dice la palabra, verso 13, por tanto, hemos estado viendo lo que Dios a través del apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Y vimos hace 8 días que somos sus ¿qué? Sus elegidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque Él en su presciencia tiene la capacidad de ver quién va a creer y por lo tanto pasas a ser un elegido. Solo en Cristo, no por dedazo, porque Dios no hace excepción de personas. Para eso vino Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea juzgado por Él, sino ¿para qué? Sino para que sea salvo por Él. Entonces, Dios no es excepción de personas. Somos elegidos porque Él premeditadamente ya vio que íbamos a creer en Jesús. Amén. Entonces, basados en esto, Él dice, por tanto, a cada uno de nosotros, los elegidos en Cristo Jesús, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Ok, entonces somos llamados a esperar la gracia para cuando Jesucristo venga con esa gran bendición que es la salvación. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ceñir nuestros lomos ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Y qué es ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento es que nosotros debemos de capacitarnos. Debemos de capacitar nuestro entendimiento a través del conocimiento de su palabra. Debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento a través de escuchar su palabra. Ceñimos nuestros lomos de nuestro entendimiento a través de estar en oración. Ceñimos nuestros lomos de nuestro entendimiento a través de poner en práctica lo que aprendemos. Es decir, lo que nos está diciendo aquí cuando dice ceñir los lomos de su entendimiento, lo que Dios está pidiendo es que nosotros estemos preparados, mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Mientras Él no venga, nosotros estamos ¿qué? Preparados. Y estar preparados no es mantenerse pasivos. Estar preparados es estar continuamente capacitándonos. Ya quedamos a través de poner en práctica su obra.
Solo así nosotros estamos, ¿qué? Ciñendo nuestros lomos del entendimiento de nuestro Dios en nuestro entendimiento. Amén. Entonces, esta es nuestro deber como elegidos. Si queremos nosotros alcanzar esa gracia, necesitamos estarnos preparando, capacitando. Es como cuando tú vas a prepararte, no sé, en tu trabajo. Llegas a tu centro de trabajo y te arremangas las mangas, ¿cierto? Para estar listo y empezar a trabajar. No te vas a arremangar las mangas para estar listo para aventarte un tiro, sino ¿para qué? Para laborar. Te previenes, ¿cierto? Buscas la mejor forma de tener todo listo para desarrollar bien tu empleo, tu labor, tu trabajo. Así es con Dios. Mientras Jesucristo no venga, tenemos que estarnos nosotros preparando. Una y otra vez. De esa manera entonces nosotros vamos a poder estar listos, preparados para cuando Él venga y que no nos agarre desprevenidos. Si nosotros nos mantenemos alertas, entonces en cada área de las cosas que nosotros enfrentemos durante nuestra profesión como cristianos, vamos a poder estar listos. Si nosotros hacemos caso omiso de lo que Él nos está pidiendo, entonces ¿cómo vamos a alcanzar esa gracia? Él vendrá y se las dará a quien está preparado. A quien no está preparado no se la va a dar. Necesitamos estar preparados. Preparados es hacer su voluntad. Y su voluntad es que nosotros nos estemos capacitando en todo para que podamos enfrentar cada situación que enfrentemos en nuestra vida. Entonces es importante que no solo seamos, ¿qué? Oidores, sino también hacedores. Tenemos la forma de ser capacitados y Dios lo provee. Hablando del Día del Maestro, tenemos varios maestros que cada semana están trabajando, capacitándose, porque no nada más se sientan y hablan, se tienen que capacitar. Y cada maestro se capacita de forma continua para ¿qué? Poder realizar la prédica, el estudio. Y nosotros tenemos esa oportunidad de poder capacitarnos. Así que no tenemos nosotros excusa. Dios siempre está atento a nosotros. Él nos ama y nos da las herramientas para que nosotros las tomemos. Así que dale gloria a Dios. Que no sea un peso en tu corazón el tener que estarte capacitando, sino dale gloria a Dios, que te da todo para que estés capacitado, capacitada. Esto es de gran importancia. Seamos agradecidos con Dios y tomemos todo lo que Él nos da. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Wow. Wow. O sea, Él es ejemplo a nosotros. Amén. Vimos a nuestro Señor Jesucristo transitar durante 33 años. Y Él fue siempre un ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir. Él vivió como un hombre, como tú y como yo, con esas características humanas. Y Él fue tentado, Él padeció, Él sufrió, pero también practicó las otras cosas. Amó, se rió, había contentamiento en Él.
Vivió una vida como nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Él siempre es y ha sido santo. Él nunca cayó. Él es intachable. Por lo tanto, como hijos obedientes, nosotros somos llamados a llevar una vida ¿qué? Santa. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es el Dios que es apartado. Santo es ¿qué? Apartado. Y Él es apartado en cuanto a nosotros como su creación. Él no es igual a nosotros, o nosotros no somos igual a Él, mejor dicho. Él es perfecto. Pero aún así, Él decidió llamarnos para que nosotros seamos santos. Y así como nosotros entendemos que Él es santo y que es apartado, así también Él está esperando de nosotros que como sus hijos obedientes seamos santos. Y si santos, entonces apartados. ¿Apartados de qué? Del pecado, del mundo. Amén. Nosotros no podemos estar, podemos estar en comunión con la gente en el mundo, pero no podemos ser partícipes de las cosas que ellos practican como gente que no conoce a Jesucristo. Porque ahora tú y yo como elegidos, como hijos obedientes, practicamos la santidad. Porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nosotros somos apartados para que nosotros no andemos pecando, para que nosotros no andemos en borracheras, para que no andemos en pleitos, para que nosotros no permanezcamos en flojera, para que nosotros no seamos atenidos, para que nosotros no seamos malos padres o malas madres o malos hijos. Nosotros somos apartados de eso porque somos hijos obedientes, obedientes a Dios, porque hemos sido apartados para Él. Somos apartados para la gloria de Él. Por eso somos hijos obedientes. Así nos llama. Y los hijos obedientes hacemos la voluntad de Él. Y su voluntad es la que está escrita. Su voluntad no es nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe ser la de Él. Por lo tanto, nosotros, como hijos obedientes, debemos de honrar a nuestro Padre. Mostrar ante los demás que somos apartados porque somos santos, que somos apartados porque somos sus hijos obedientes. Esto es lo que Dios nos está pidiendo aquí, que no nos conformemos a vivir una vida como la vive el mundo, sino que la vivamos como apartados. Somos apartados por Él. Y nosotros debemos de entender, familia, y tener bien claro siempre, todos los días, que Dios es, ¿qué? Santo. Él es santo. Somos apartados para su especial, ¿qué? Servicio. Para su especial servicio. Para eso somos apartados. Para ya no servir a las obras del mal, a las obras del maligno. Antes servíamos a las obras del maligno, ¿cierto? Pero hoy ya no. Hoy somos sus hijos. Y estamos apartados para vivir como Él nos pide.
No como le pide el pastor, sino como está escrito. Ser santos porque Él es santo. Es el mandato. Entonces, ¿cómo tienes que ser tú, familia? Que te oiga el Señor. ¿Cómo tienes que ser? Santo. Santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿No hay más? Amén. Solo los que no son santos viven como si no fueran santos, porque su Dios no es el que es 3 veces santo. Es sencillo. Pero tú y yo ya hemos sido elegidos por Dios. Lo vimos hace 8 días. Por creer en Cristo Jesús. Amén, familia. Entonces nosotros sigamos adelante, familia, haciendo ese trabajo especial para el que hemos sido apartados. 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos de conducirnos, familia? ¿En cuál temor? En el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es andar en obediencia a Él, con respeto, reconociendo quién es Él, que es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, lleno de amor y misericordia, que nos ha perdonado, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Entonces nosotros sabemos que Él nos pide algo que nosotros debemos de practicar toda nuestra vida mientras estemos en este peregrinaje. ¿Por qué en este peregrinaje? Porque aquí somos ¿qué? Peregrinos, extranjeros. Y podremos nosotros estar a lo mejor en Estados Unidos o en Europa. Y eso sería seguir estando aquí, sigue siendo tu localía. Si no has venido a Jesucristo. No eres extranjero en Europa. No espiritualmente. Pero nosotros, los que hemos sido elegidos por Dios, por la fe en Cristo Jesús, somos peregrinos aquí y en cualquier parte del mundo. Somos peregrinos. Pero durante este peregrinaje, mientras nuestro Señor Jesucristo no venga y mientras nosotros estemos viviendo aquí en la tierra, nosotros, familia, necesitamos que vivir una vida santa, porque tenemos un Dios que no hace excepción de personas para juzgar. Es decir, tú y yo somos sus hijos, pero no porque somos sus hijos tenemos autoridad para pecar. No. Si nosotros vivimos mal, si nosotros somos desobedientes, vamos a tener nuestras consecuencias. Porque Él es el Padre que no hace excepción de personas. Pero yo tengo que vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy declarando que Él es mi Padre. Yo creo que Él es mi Padre. ¿Por qué? Porque creo en Cristo Jesús. Pero si Él es mi Padre, entonces escucho su consejo, escucho su instrucción y le honro con obediencia. Entonces, esa debe de ser mi vida diaria mientras esté viviendo aquí en la tierra. Muchas tentaciones vendrán para que uno caiga en pecado. Pero tú te debes de acordar en cada una
que tú tienes un Padre, y ese Padre es Dios. Por lo tanto, si tú lo llamas Padre, le vas a honrar, no le vas a desobedecer. Amén. En el estudio, hace un rato aquí con el hermano Adán, veíamos que nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios en cada situación que tengamos que enfrentar. No pedir la sabiduría después de que ya enfrentamos el problema, sino antes. Debemos de pedirlo antes para resolverlo. Pero de nada va a servir que yo pida la sabiduría a Dios si yo no actúo conforme a la sabiduría que Él me está dando. Él me da palabra de sabiduría a través de la Biblia. Y entonces yo sé lo que Él quiere que yo realice. ¿Cómo debo de enfrentar esa situación? Pero si yo no obedezco su palabra, entonces yo voy a hacer mi voluntad. Y si yo hago mi voluntad, entonces no estoy honrando a mi Padre. Entonces no lo estoy honrando. Pero Dios nos pide esto. Dice, si invocáis por Padre, si lo invocamos por nuestro Padre, si oramos, levantamos nuestras oraciones a Él, diciendo, Padre, te necesito. Si yo le reconozco como Padre, entonces tengo que hacer su voluntad. Tengo que honrarlo, tengo que vivir como santo, como elegido de Él en Cristo Jesús. Esto me va a ayudar a mí. Porque así es, al final de todo esto, es bendición para ti, es bendición para mí. Por lo tanto, en lugar de que haya peso en nuestro corazón, debe de haber alegría y agradecimiento a Dios por todo lo que nos da y todo lo que hace y todo lo que Él nos muestra y pide. Nosotros debemos de vivir una vida santa mientras estemos en este planeta. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de una vida vana, de una vida que no valía nada. Pero fuimos rescatados. Y fuimos rescatados a precio ¿de qué? De sangre. ¿De la preciosa sangre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado en la cruz. Y tenemos que meditar esto. Cuando tengas que enfrentar algo, acuérdate que no puedes hacer mal las cosas, porque Jesucristo murió en la cruz para que tú fueras perdonado, para que tú alcances salvación. Entonces no podemos menospreciar la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, debemos de vivir una vida ¿qué? Santa. Para eso murió Él. Cuando Él muere y nosotros creemos en Él, ¿qué es lo que pasa? Somos apartados por Dios. Y apartado quiere decir que ahora somos sus santos. Entonces, hermano, hermana, vivamos como Él quiere. Reconozcamos que necesitamos vivir una vida santa en el temor de Dios, no en mi temor. Es que yo tengo temor de Dios. ¿Tienes temor de Dios? Entonces lo manifestamos. Lo manifestamos. Le honramos, le respetamos, le exaltamos con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. ¿Estamos llevando el Evangelio de Jesucristo a otros? ¿Realmente le estamos honrando nosotros? Porque es un mandato. Amén. Entonces, la salvación que hemos recibido nosotros es demasiado grande, muy grande, pero ha tenido un costo muy grande y todo ha sido hecho por amor. Dios sabía lo que iba a pasar con
con la humanidad. Así que Jesús fue predestinado para que Él viniera para morir en la cruz. Y de eso escuchamos en la época de los profetas. Pero fue manifestado esto en los postreros días, es decir, después, cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos ese gran amor de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en el temor de Dios todos los días, con amor, con alegría. Es que mi esposa me dijo algo que no me pareció y ahora yo también le voy a decir hasta lo que no. No. O mi hijo no me está honrando como debe de ser. Y entonces, en lugar de tener amor y misericordia y pedir a Dios sabiduría cómo responder, yo empiezo también a rechazarlo y a ser duro o dura con él. Cada acción, mientras vivamos aquí, debe de ser algo que es guiado conforme a la palabra escrita de Dios. Amén, familia. ¿Que tienes que corregirlo a veces? Sí, definitivo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso Él nos insta a capacitarnos, a estar preparados, listos. Así que, familia, no te canses. No te canses. Somos llamados a vivir en temor todo este tiempo. Amén. Y cuando sientas que te cansas, voltea a otro lado y ve cómo hay gente que sufre más que tú. Y entonces reacciona. Y dile: Señor, ¿por qué soy tan chilletas? Sí. Sí, porque podemos ver a otra gente que padece mucho más. ¿O no? Sí. Estaba viendo una serie y aparece un hombre que hace mal las cosas. Y va, según él, con el sacerdote y se está confesando. Y le dice: espero que esto quede nada más entre usted y yo. Y entonces le dice: ¿y Dios? Y Dios dice: por cierto, creo que tengo que preguntarle muchas cosas porque no me ha respondido. Por favor, ¿cómo es posible? Que porque le salen mal sus cosas que son equivocadas, cree que Dios tiene que responderle porque no le favorece. Por favor. Pero Dios nos favorece a nosotros y nosotros debemos de responderle como hijos obedientes. Amén. Verso 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿qué? En Dios. En Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu esperanza? En Dios. Pues esto
fue debido a que Dios preparó todo para que tú tengas esto. La gente que no ha venido a Cristo no tiene esa esperanza, porque solo con Cristo tú puedes ser salvo. No hay otro camino, solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, familia, vamos al verso 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Ok, somos llamados a una vida santa, pero esto es ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Una obediencia a la verdad por el poder del Espíritu, para que vivamos una vida ¿qué? Fraternal. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, ¿cierto? Una palabra que es viva y que es real, que no es efímera, no se termina, no se acaba. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 10:17? Bueno, es algo que nosotros conocemos plenamente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Nosotros somos renacidos porque creemos en la palabra de Dios. Oímos su palabra y entonces tuvimos fe. Y al tener fe, nosotros ¿qué? Somos salvos. ¿Salvos por qué? Por escuchar la palabra de Dios. Le hemos creído. Amén. Le creemos por oír. No es por vista, sino por oír. Dios purificó al renacido. Tú y yo somos renacidos, familia. ¿Pero por qué nos purificó? Porque escuchamos la palabra de Dios. Por eso somos renacidos, porque escuchamos la palabra de Dios. Y algunos solo quieren escuchar, ¿sabes qué? Que Dios te perdona todos tus pecados, si tan solo tú le confiesas como tu Señor y Salvador. O solo quieren escuchar, ¿sabes qué? Tú ya eres cristiano, por lo tanto declara, ¿sí?, que tú vas a ser sano. Por lo tanto declara que no hay pobreza en tu vida. Por lo tanto declara que este año vas a tener un éxito grande en los negocios. Y declara que no aceptas un no por respuesta. Hay gente que piensa estas cosas, pero nosotros somos renacidos por la palabra, porque creemos su palabra, toda su palabra, no una parte. Por eso estudiamos verso tras verso, para que conozcamos toda, para que escuchemos toda, para que entendamos toda, para que la comprendamos, para que nos demos cuenta que su palabra escrita es la verdad que tiene la capacidad de transformarte. Él te da la capacidad para que ames a tu prójimo. Él te dice, ¿sabes qué? Que el amor no es enamoramiento. El amor no es aquel que nace solo por los sentimientos del corazón. El amor es una decisión. Tú decides amar y lo puedes hacer. Eso enseña a Dios. Pero la gente del mundo no cree eso. Quien no conoce la palabra no lo cree. Pero Él nos ha dado su palabra. Y a través del poder de su Espíritu, nosotros la conocemos, llegamos a ese entendimiento y aprendemos su palabra, que es hermosa.
ama a Dios sobre todas las cosas. Y tú le conoces y empiezas a amar a Dios antes que a ti mismo. Y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aprendes a perdonar. ¿Por qué? Porque has decidido amar a tu prójimo. Porque has decidido amar a Dios. Y perdonas. Porque Él también te perdona. Y además te redarguye. Si tú no perdonas, ¿cómo te puedo perdonar yo? Así que nos muestra. Y eso hacía Jesús. Es nuestro ejemplo. Lo estaban sacrificando y Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vimos en las meditaciones de esta semana, hablando de quién, de Esteban. ¿Y qué dijo él también a Dios? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros aprendemos por el poder del Espíritu que nos revela la palabra escrita de Dios. No es a ciegas, siempre la estás viendo cuando la estamos predicando, enseñando. No te inventamos palabras, no las evitamos, damos todo el consejo, porque eso es lo que Dios enseña. Y sabes una cosa, esto es glorioso. Él dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, en Cristo Jesús. Le creemos a Él y nacemos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es real, es inmutable, no cambia. Y sabes una cosa, ¿para qué nos dice esto nuestro Dios? Lo que estamos viendo aquí es que Él quiere que nosotros nos amemos unos a otros de manera entrañable, de forma fraternal. ¿Por qué dice esto? Porque es una realidad. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos obedientes. Y entonces nos amamos porque somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre y nos amamos de manera fraternal, no solo de dientes para afuera, sino que en todo lo que nosotros podemos buscamos ayudar a los demás. Puedes estar orando. Hoy le damos gracias a Dios, ya nació su bebé de Diana, pero estuvimos orando toda la iglesia por ella y su bebé, ¿cierto? Y así mostramos nuestro amor. Dios quiere esto, un amor entrañable entre hermanos. Es lo que Él nos pide, es lo que Él nos dice. Y como hijos somos hijos obedientes, porque los hijos de Dios son obedientes, y los hijos de Dios aman entrañablemente a sus hermanos, a la familia de Dios. Y esto debemos agradecerlo, decir gracias Dios por la felicidad que me das, porque me siento feliz de poder ayudar a mi hermano, a mi hermana, en lo que pueda, cuando se puede, pero siempre se puede mínimo con oración, con consejo, con intercesión. Pero nos esforzaremos por ayudar más que eso. Amén. Entonces dice que nos amemos unos a otros, y esto debe ser sin fingimiento, sin hipocresía, sino de manera sincera y profunda. Profunda, familia. Los hermanos, hijos de padres y de padre y madre, somos capaces de arriesgar nuestra vida por ellos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y algunos yo creo que aquí lo llegaron a hacer cuando eran jóvenes.
Sí. Pues así necesitamos los cristianos, los hijos de Dios, los elegidos de Dios en Cristo, de poder entender que debemos de entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Los hermanos que vienen y pintan y hacen todo eso, entregan su vida por los hermanos, para que tú estés más cómodamente. Vienen y hacen el aseo, para que tú estés más cómodamente. Es verdad que todo es para la gloria de Dios, pero también es para ti. Y no les pesa en su corazón servir. Los maestros y maestras capacitándose. Y no son enchiladas, a veces se cansan. Algunos no aguantan, pero se esfuerzan y allí están, duro y duro, duro y duro. ¿Por qué? Porque te aman. Porque te aman. Porque eso enseña a Dios. Porque eso hay en su corazón. Y aunque a veces los veas que son un poco callados, que no todos son igual. Somos diferentes en nuestro carácter, pero ahí están mostrando el amor. El amor debe de ser genuino en cada uno de nosotros, porque somos ¿qué? Renacidos. Y los renacidos en Jesucristo no somos hipócritas, sino somos genuinos. Amén. Porque Dios es un Dios genuino. Amén. Entonces, familia, Dios nos ha llamado a que nosotros mostremos ese amor, esa santidad, y nos ha capacitado. Amén. Amén, familia. Amén. Ok, continuamos. Verso 24, por favor. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor ¿qué? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, Pedro dice, esta palabra que estás escuchando es lo que Jesús enseñó, porque es del Evangelio. Y la palabra de Dios no va a pasar jamás. No pasa, no pasa. Pedro hace referencia, ¿verdad? Allá a Isaías 46:8, para recordarle a los creyentes que todo en esta vida, familia, ¿va a qué? A pasar. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice Isaías, que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece ¿para quién? Para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. La palabra de Dios permanece entonces para siempre. Es decir, su palabra es verdad. No va a cambiar. Conocí a alguien, bueno, ya lo conocía yo desde hace muchos años, pero ahora es un joven. Y en una fiesta se levantó y dijo, dando palabras para su papá, pero de repente dice que la iglesia cambia, que la iglesia no puede ser siempre de la misma forma, sino que es cambiante. Y él cree en un Dios cambiante. Y entonces, ¿que la Biblia no habla sobre eso? La Biblia dice claramente que la palabra de Dios es para siempre. Y apenas vimos
que Dios es un Dios inmutable, no cambia, no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y si su palabra no cambia, ¿cómo por qué va a cambiar la iglesia? No puede ser diferente. Pero hay gente que quiere adaptar el evangelio porque no quiere rendirse a él. Quiere seguir haciendo su voluntad. Quiero todas tus bendiciones, Dios, pero también quiero seguir haciendo mi voluntad. Medio creo en ti, medio me someto a ti, pero a medias. No, no es así. La palabra del Señor dice que permanece para siempre. Para siempre. No hay forma de que cambie. ¿Qué es lo que hacen algunos movimientos? Mejor le quitan versículos. Yo lo que le ha quitado más de 1000 versículos que me salieron con que es que no toda la escritura es de Dios. Digo, ¿qué no dice ahí claramente allí en Timoteo? Toda la escritura es inspirada. Toda. ¿Por quién? Por Dios. Digo, entonces, ¿y tú cómo sabes qué palabras son de Dios y qué palabras son del hombre? Es que nos dice, no, ¿está escrito o no está escrito? Por eso predicamos la palabra escrita, no la palabra de hombres. Y ves sus templos por todos lados, muy bonitos porque le meten un buen de camarón. Son de allá de Utah. Ok. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano demandó que quemaran todos los escritos de la palabra de Dios. Todos. Pero no pudo hacerlo. Después se levantó otro emperador, 25 años más tarde, y dice, ¿sabes qué? Tráiganme a Eusebio y que traiga otras 50 personas, eruditos en la palabra, y me realizan 50 copias de Biblias. El mismo gobierno, porque Dios es así. Siempre han querido, según ellos, acabar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hoy tenemos Biblias por todos lados, hasta en los medios electrónicos. Así que, gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y también vive y permanecerá para siempre. Amén, familia. Ok. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos has enseñado, Señora, que debemos de ser conscientes y debemos ser vigilantes y preparados para participar en tu obra, bendito Dios, dentro de este mundo. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a ser santos, porque tú eres santo. Porque, bendito Dios, tú decías que siempre permanezcamos apartados del pecado. Gracias porque tú eres nuestro Padre, bendito Dios, y nos enseñas cómo debemos de conducirnos, porque tú has escrito tu palabra para instruirnos y guiarnos, bendito Dios. Gracias porque tú nos das la fuerza y el poder, la sabiduría a través de tu Espíritu Santo, para que mientras permanezcamos en este mundo, Señor, nosotros vivamos como hijos obedientes, en santidad. Gracias por habernos purificado por medio de tu verdad y por medio del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a que nos sumerjamos en tu palabra, a que la conozcamos,
a que experimentemos el renacimiento que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque todo se va a acabar, incluyendo nuestros cuerpos, Padre. Pero gracias porque tu palabra permanece para siempre. Te bendecimos, Dios, y agradecemos tu palabra. Agradecemos que eres nuestro Padre, y a ti damos toda honra, gloria y poder por siempre. Amén.